Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Padre, gracias. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos y te glorificamos a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es vivificada por tu Espíritu Santo. Señor, en esta mañana la recibimos con mansedumbre y declaramos que somos transformados y edificados por ellas. Padre, no somos los mismos jamás, sino que tu palabra, Señor, renueva nuestras conciencias, edifica nuestro corazón y crea hambre y sed en nosotros. Hambre y sed de ti, hambre y sed por las cosas de Dios. Y despierta tu revelación en nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén. Diga conmigo, hambre y sed. Hambre y sed es lo más importante en la vida de un creyente. Es el fundamento importante en la vida de un creyente. Y por eso es importante desarrollar hambre y sed de Dios. Diga, es importante desarrollar hambre y sed de Dios. Porque donde hay hambre y sed, hay salud. Estoy hablando de salud espiritual. Hay madurez espiritual. Y eso es vital para nuestra vida espiritual. Vaya conmigo rapidito. Jeremías, capítulo 2. La importancia del hambre y la sed de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios y su palabra viene a ser nuestro sustento? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy. La importancia de lo que tú y yo reconocemos como nuestro sustento. ¿Cuántos llegaron conmigo a Jeremías 2? Le dije el versículo 13. Jeremías 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuántos saben que eso es un error? Él es fuente de agua viva. Agua que da vida, que salta para vida eterna. Y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? Agua. ¿Cuántos saben que el agua es vital en cuanto a la vida de un ser humano? Una persona, como he dicho antes, puede estar unos 40 días sin comer. Pero una persona solamente puede estar unos 3 días sin agua y muere. La importancia de reconocer que Dios es agua viva. ¿Cuántos errores, males hicieron? Dicen 2. Le dejaron a Él y después buscaron con sus propias fuerzas. Dice el versículo 14: ¿es Israel siervo
es esclavo, porque ha venido a ser presa. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿No te sucedió estos males por haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? No era que estaban perdidos, no era un pueblo perdido. Dios los estaba dirigiendo cuando tomaron la mala decisión de dejar a Dios, fuente de agua viva. Versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Y sabemos que Egipto es símbolo ¿de qué? Del mundo, de la esclavitud. Dice, para que bebas agua del Nilo. Vemos que las personas dejan a Dios y ¿a qué regresan? Al mundo y su esclavitud. Dígame, ¿hay algo mejor que Dios? No. Eso dice, ahora vas camino a Egipto, que es mundo, esclavitud, a beber aguas del Nilo, o sea, fuentes que no dan salud, salvación, vida eterna, bendición. Pero vemos que conocemos personas realmente que dejan a Dios. ¿Cómo tú puedes dejar un Dios que te ha perdonado? Número uno. Un Dios que te ha restaurado. Un Dios que te ha sustentado. Un Dios que te ha cuidado. Un Dios que te regaló salvación y vida eterna. Es un regalo. ¿Quién lo merecía? Nadie. Pero Dios lo dio. Diga conmigo, hambre y sed. Dice, ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Eufrates? Mira lo que dice, versículo 19. Esto es importante. Tu maldad, ¿qué dice? Te castigará. ¿Es Dios o es tu maldad? Hay personas que están culpando a Dios si las cosas no salen bien. Diga, Dios no tiene la culpa. Si tú conoces lo que Dios hizo en la cruz, Dios no tiene la culpa. Nunca. ¿Cuántos conocen conmigo que Dios tomó nuestra culpabilidad? Así que no le puedes inculpar a Dios. Dice aquí, tus maldades te castiga y tus rebeliones o rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Wow. Mira cómo lo dice la versión PDT. Dice el versículo 13: mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Está hablando de
vida. ¿Quién es el que te da vida? Es Dios. Y por eso es inconcebible personas que piensan que pueden vivir sin Dios. ¿Cuántos saben que es? Número 1 es pecado. Número 2 es un gran error. Diga conmigo, hambre y sed. Dice, ¿acaso es Israel un esclavo? ¿Es un esclavo de nacimiento? Entonces, ¿por qué lo saquean? Los leones rugen a su alrededor, lanzan fuertes rugidos, han convertido a Israel en un montón de ruinas. Hay personas que sus vidas están en ruinas, pero ¿cuántos saben que no tiene nada que ver con Dios? Porque han dejado a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que Dios hace todas las cosas nuevas? Cuando tú le entregas a Dios tu vida en cenizas, Dios te edifica de nuevo. Dios te reconstruye. Dice, han quemado sus ciudades hasta dejarlas deshabitadas. Incluso los de Memphis y Tafnes te humillaron. Todo esto te ha pasado por haber abandonado al Señor, tu Dios, cuando Él te guiaba por el camino. Y ahora, ¿de qué te sirve ir a Egipto, al mundo, al pecado, a beber agua del Nilo? ¿Por qué quieres ir a Siria a beber agua de Eufrates? Dice, por tu propia maldad recaerá sobre ti una rebeldía y te dará una lección, y así verás y entenderás lo malo y amargo que es abandonar el Señor tu Dios y no respetarme como deberías. Es la decisión del Señor Dios Todopoderoso. Vemos que, ¿cuántos saben que es locura cuando las personas se quejan de que las cosas le van mal? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que las cosas no nos van mal. ¿Cuántos dicen amén? Tú le dices eso a alguien, como que se le tiltean los ojos, ¿verdad? Dice, ¿cómo que las cosas no van mal? Si estás en Cristo Jesús, hay adversidades, ¿sí o no? Que es diferente a que las cosas van mal. Y Dios está con nosotros en la adversidad. Wow, eso es buenas noticias. Que en el momento difícil Dios está con nosotros. Diga, hambre y sed. Es la diferencia. Sabemos que cuando habla hambre y sed, eso es igual, le dije, a pasión. Es igual a pasión. Porque todo aquello que tú realmente anhelas y quieres y estás apasionado, ¿cuántos saben que tú lo vas a buscar? Si algo no te atrae, no te interesa, tú no lo vas a buscar. Tú solamente te apasionas por las cosas que tú quieres y que tú anhelas. Y hay gente que hacen cosas erróneas y desesperadas cuando se apasionan de algo y realmente no es de Dios. Diga, Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios es bueno. Ahora,
quiero que sepa que el hambre y la sed son un regalo de Dios. Hambre y sed es señal, como les mencioné, de salud espiritual, como lo es en lo natural. Usted sabe que si un bebé no tiene hambre, no está comiendo, algo no está bien. Así que hambre y sed es una señal de que hay salud. Donde hay hambre y sed, vemos que hay salud. El hambre y la sed, escriban esto, iglesia, es evidencia de humildad. Los orgullosos, soberbios, no tienen hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos son ¿qué? Suficiente. No necesitan a Dios. Pero los humildes, por eso el hambre y sed es evidencia de humildad. Una persona humilde es una persona que depende de Dios. Dice, bienaventurados que los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que reconoce su necesidad de Dios, el reino de los cielos es mío. Es evidencia de la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad revela que estamos en necesidad. La madurez en el reino, esto es importante, la madurez en el reino se mantiene y se sustenta por el hambre y la sed. Si no hay hambre y sed de Dios, no va a haber madurez o crecimiento espiritual. Y es el hambre y la sed por Dios, el hambre y la sed por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, que nos mantiene en madurez, y no solamente en madurez espiritual, pero que seguimos creciendo a niveles espirituales más altos. ¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? Porque donde está la presencia del Señor, ¿qué hay allí, iglesia? Hay libertad. Y la importancia de nosotros entender que la hambre y sed de Dios es el fundamento sumamente importante en nuestra vida. Si no hay hambre y sed de Dios, no hay salud espiritual, no hay madurez espiritual, no hay humildad. Lo que hay es una vida llena de religión. Y eso cansa, y eso enzorra. Dice que la letra mata, mas el espíritu, ¿qué hace? Vivifica, le da vida a todas las cosas. El espíritu le da vida a tu relación con Dios. El espíritu vivifica la palabra de Dios en ti para que la haga una ancla. Es interesante que en lo natural te da hambre cuando tú no has comido, ¿sí o no? ¿Cuándo te da hambre? Cuando tú no has comido. Pero en el reino de Dios, el hambre viene y aumenta cuando comemos de Dios, del Espíritu, de la palabra. Los que están hambrientos comen más y más y más de su palabra, de su verdad y de Dios. Es importante. Quiero que vaya conmigo
a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Quiero darte este punto, es importante. Tú sabes que puede haber conocimiento de Dios y a la misma vez no hay hambre y sed de Dios. Hay personas que conocen la Biblia, conocen los 5 puntos y los 7 pasos, conocen, pero no tienen hambre y sed de Dios. Porque la evidencia de una vida hambrienta y sedienta no es solamente humildad, pero hay fruto. Somos árboles ¿de qué? De justicia. La Biblia dice que por el fruto seremos conocidos. La evidencia es el fruto. Personas que se jactan, dirigen, le dicen a otros. Pero ¿cuántos saben que eso no impresiona a Dios? ¿Cuánta Biblia tú sepas o conozcas? Eso es buenísimo. Síguelo haciendo. Es el fruto de ese conocimiento lo que tiene valor delante de Dios. Muchas personas saben lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere y desea, pero no lo hacen. Hello. Diga, yo soy un hacedor. Tengo hambre y tengo sed. Y el conocimiento que he recibido, lo vivo. Por eso dice el que tiene hambre y sed, ¿de qué? De justicia. La versión en inglés suena aún más fuerte. Dice, blessed are those who are what? Hunger. They hunger and thirst. Dice, for righteousness. Suena diferente. They thirst for a godly life. For godliness. They thirst for that. Tienen hambre y sed de justicia. De vivir en la piedad de Dios. De vivir correctamente delante de Dios. Ahora, ¿es con tus fuerzas? No. Es bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Quién guía tu vida ahora? Tienes que saber, el Espíritu Santo es quien guía mi vida. Mis decisiones no se basan en la carne. Mis decisiones se basan en lo que Dios desea y quiere para mí. Hambre y sed, eso viene por la hambre y la sed de Dios. ¿Cuántos llegaron conmigo a Deuteronomio 8? Deuteronomio 8. Y versículo 3. Dice, te afligió y te hizo, ¿qué dice la iglesia? Tener hambre. Fíjate, te hizo tener hambre. Pero mira lo que dice, y te sustentó con maná. Comida que tú no conocías, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Confías tú en Dios aún?
cuando no conoces. ¿Sí? Nuestra confianza en Dios no mengua ni cambia. No debe menguar, no debe cambiar. Yo puse un pensamiento los otros días. Dice que el principio de nuestra confianza es el fin de tu preocupación. Cuando tú confías en Dios, le puedes decir bye bye a la preocupación, a la ansiedad y al temor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a regresar a Deuteronomio, pero Espíritu Santo nos guía. Salmo 56. Salmo 56. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos reconocen aquí que Dios es nuestra ayuda, pero es una ayuda divina? Eso es poderoso. Versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. ¿Cuántos están viendo que el salmista está en un momento difícil? Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, ¿qué dice la iglesia? Ahí está. Yo en ti, ¿qué? Confío. Vaya conmigo al versículo 9. Bueno, vamos a leer el 4, ya que estamos ahí. Versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra. Ahí quiere decir que el salmista dice: Señor, yo conozco tus promesas. Yo conozco lo que tú me has dicho. Yo conozco tu palabra. En ella confío. Dice: en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cuántos saben que Dios es más grande? Versículo 9 ahora dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. ¿Cuántos lo saben? Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. Vuelve y lo dice: no temeré. ¿Qué pueda hacerme el hombre? Gloria a Dios. El principio de la confianza es el fin de la preocupación, la ansiedad y el temor. ¿Cuántos lo vieron conmigo? Estamos confiados. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Esto sí sé, que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Dios de todo el universo, está de mi lado. Por eso vemos el apóstol Juan que dice: si Dios conmigo, ¿quién en contra? Son pensamientos que tenemos que sembrar en nuestra alma y corazón. Ahora, Deuteronomio 8, vamos aquí. Esto es poderoso.
Él te hizo tener hambre y te sustentó. ¿Por qué Dios nos revela el hambre? Para saber que el único que nos puede sustentar es Dios. El único que nos puede saciar es Dios. Es Dios. Dios Todopoderoso. Salmo 107. Salmo 107. Y vamos al versículo 4. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces los dirigió por un camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dios valoriza el hambre y la sed en nosotros. ¿Por qué? Porque el hambre y sed de Dios en nosotros revela que nosotros tenemos necesidad por Él. ¿Y a quién Dios va a saciar? ¿A quién Dios va a saciar? Al que tiene hambre y sed de Él. Porque la humildad es reconocer mi necesidad de Dios. Y por eso Dios valoriza el hambre y la sed. Y por eso Él dice, serán que saciados. ¿Podemos orar por hambre y sed? Sí. Señor, quiero más. Señor, enséñame. Dame la sabiduría para desarrollar hambre y sed de ti. Porque tu palabra dice que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Señor, yo quiero ser saciado conforme a tu palabra. Enséñame, guíame lo que tengo que hacer, Señor. ¿Cómo yo puedo desarrollar hambre y sed de ti? ¿Cómo yo puedo ser saciado, Señor? Que tú seas el fundamento de mi hombre interior. Que tu palabra sea viva y eficaz en mí. ¿Están conmigo, iglesia? Hambre y sed de Dios. Ahora, el hambre tiene un factor tan motivador que lleva a las personas a hacer cosas realmente que son fuera de su carácter y quiénes son. ¿Cuántos quieren ver un ejemplo? Vaya conmigo a Proverbios 6. Lleva a la persona realmente a salirse de su conveniencia. En inglés es el comfort zone. El hambre lo hace, ¿sí o no? Hay personas que todo se lo han dado, todo se lo han dado, por lo cual no han desarrollado realmente quiénes son.
porque no han sido puestos en una posición de hacerlo por sí mismo. Y ahí es que tú desarrollas carácter, ahí es que tú desarrollas propósito. Y no conocen la riqueza de lo que Dios te creó para que tú fueses. Por lo cual son personas que vemos que no han desarrollado hambre y sed o pasión, sino que esta es su posición. ¿Qué me puedes dar? Que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dice, más bienaventurado es el dar que recibir. Le dije que Proverbios 6, versículo 30. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta. Dice, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Aquí vemos una persona. ¿Por qué esta persona robó? ¿Por qué esta persona hurtó? ¿Porque era malo? No, que dice ahí, porque tenía que hambre. El motivo de robar, de hacer algo que usualmente él no haría, es porque tenía que hambre. Y aunque dijeron, no era porque era malo, quería causar daño, era porque tenía hambre. Pero como quiera, tuvo que pagar ¿qué? 7 veces más y perdió toda su casa. ¿Por qué? Por el hambre. La importancia de ¿qué? De ser saciado. Y el hambre, por eso Dios nos dio el regalo del hambre y la sed. Porque el hambre y la sed de Dios, si hay hambre y sed de Dios, nos lleva a hacer cosas que usualmente tú y yo no haríamos. Es la hambre y sed de Dios que te lleva a hablarle de Cristo a otros. Es la hambre y sed de Dios que te hace fácilmente creer en los milagros de Dios. Es hambre y sed de Dios que te lleva a la búsqueda de Dios para que Dios te revele cuál es tu propósito en el reino de Dios. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? ¿Quién eres tú en el reino? ¿Eres tú solamente un cristiano? ¿O qué parte del ministerio de Dios tú formas? ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué tú estás llamado en el reino de Dios? Sí, cada uno de nosotros tenemos un llamado en común. Jesús nos lo dio. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Cuántos saben que eso es trabajo de todos? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Lo hacemos ahora porque en el cielo tú no puedes predicar ya en el cielo. En el cielo todo el mundo está ¿qué? Salvo. En el cielo nadie está en necesidad. ¿Dónde lo es? Aquí. Aquí es que tú y yo predicamos y llevamos las buenas nuevas. Pero si no hay hambre y sed de Dios, la persona se queda en su comodidad. Porque dígame esto, vemos a este varón, su hambre lo llevó a ¿qué? A robar.
Por eso el hambre y sed de Dios es un regalo, porque es lo que te lleva a hacer lo que tú usualmente no harías. Si no hay hambre y sed de Dios, si tienes todo lo que necesitas, hay necesidad de robar. Pero si hay escasez y si hay falta y no tienes confianza en Dios, ¿qué la gente hace? Roban. Hay una necesidad motivadora. Va a venir la tentación. Así que el hambre y sed es vital en la vida de los hijos de Dios, porque es lo que nos lleva a hacer cosas que no haríamos si no hay hambre y sed. ¿Están conmigo? Así que el hambre y sed de Dios nos motiva. Si yo no mantengo el hambre y sed, escucha, iglesia, voy a vivir de lo que comí ayer. Lo que comiste ayer. ¿Cuánto te puede sustentar lo que comiste ayer? Por eso hay que mantenerse como hambriento y sediento. Y quiero decirle algo, iglesia. La hambre y sed no comienza con mi pastor, no comienza con mi hermano, no comienza con la iglesia. El hambre y sed comienza conmigo. Conmigo. Eso es una buena oración. Padre, gracias por el hambre y sed que hay en mí. Mientras tú sigues declarando y proclamando en el nombre de Jesús, lo vas a ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Punto importante: el hambre y sed de Dios ala el cielo. Escucha, ala el cielo. Wow. ¿Cuántos saben que el hambre y sed de Dios cambia el ambiente? ¿Cuántos saben que el hambre de Dios y sed de Dios se puede discernir? Había este varón llamado Smith Wigglesworth. Y este hombre era un hombre que realmente no tenía ni que decir o hablar palabra de Dios, sino que solamente se podía sentar en un banco esperando el tren, y las personas se le sentaban al lado sin él decir una palabra, sin darse cuenta que estaban sentados al lado de él, y empezaban a gemir y a llorar y a sentir convicción de la salvación de Dios. Y cuando él los miraba, ellos le miraban a él y le decían: sentí la presencia de Dios. Dio convicción en mi corazón. Me arrepiento en silicio y recibo lo que Dios tiene para mí, sin él decir una palabra. ¿Cuántos desean llegar ahí? Que las personas puedan percibir que Jesús está en ti. Que las personas puedan sentir la presencia.
¿Se acuerdan? Jesús mismo dice, y Jesús estaba en la aldea y el poder de Dios estaba con él para sanar. ¿Y qué hacían las multitudes? Como un imán. Porque percibían los milagros, las señales. Pero eso es causado por el hambre y sed de Dios. ¿Tú te crees que un cristiano apagado se va a sentar en un banco y va a crear convicción de pecado? Mira si la presencia de Dios era tan grande en este varón, que él una vez estaba durmiendo y bajó abajo porque oía una silla que se movía. Y él baja abajo y dice, oh diablo, ¿eres tú? Ok, buenas noches, que descanse. Y se fue otra vez a dormir. Hay gente que tiene miedo y temor. Los creyentes no le tienen miedo a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque vemos que realmente la muerte es una transición. Dejas aquí el cuerpo de carne y te vas a tu morada eterna. No hay muerte. Por eso dice que Jesús nos libró de la esclavitud de la muerte. Esclavitud y temor de la muerte. Pero esas cosas, esas revelaciones y esas cosas se desarrollan cuando hay hambre y sed de Dios. Te voy a dar la clave, porque todos queremos tener hambre y sed de Dios. Pero si no entiendo lo que se está hablando, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Están conmigo? ¿Cómo lo hago? Te voy a dar la clave. No solo, ahí está. Ahí está. Si tú no comes palabra de Dios, vas a ser un bench warmer. Te vas a quedar en ese banco, calentando ese banco. Porque cuando hay hambre y sed de Dios, experimentamos la presencia de Dios. Es más, te voy a decir, presencia de Dios es igual a rostro de Dios. Presencia de Dios es estar cara a cara con Dios. ¿Cuántos anhelan estar cara a cara con Dios? Presencia de Dios es rostro. Eso es lo que quiere decir. Cuando alguien dice yo estoy en la presencia de Dios, o experimentamos la presencia de Dios, yo estuve en el rostro de Dios. Y Dios te va a hablar cosas que vienen a ser rema y ancla en nuestra vida. Y es lo que le da de nuevo fuerza, valentía al creyente. Es el rostro, escucha, brillante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si les digo que todavía no he empezado el mensaje,
serio? Esto fue palabra que el Señor me trajo antes del mensaje. Voy a dar un poquito nada más porque si no, necesitaría 1 hora y 15 minutos de ustedes. Aleluya. Voy a dar este punto, ya que le he dado muchos. Ser un dador. Dar a la obra de Dios. Demuestra que hay hambre y sed de Dios. Muchas personas no lo ven así. Pero el hecho de que yo soy un diezmador, yo soy un ofrendador, porque no es solamente ser diezmador, de ahí se abran las ventanas de los cielos, de las ofrendas se derrama bendición hasta que sobra y abunda. Pero ser un dador es evidencia de que hay hambre y sed de Dios, porque para tú poderle dar a Dios, si tú no tienes hambre y sed de Dios, te quedas con los 5 pesitos del combo de McDonald's. Bueno, no puedo decir 5 pesos porque ¿cuánto vale el combo ahora? 5 pesos era años atrás, ¿verdad? ¿Cuánto vale el combito de McDonald's? 7, 8 pesos, dice su Hailey. Vamos aquí. Demuestra hambre y sed. Pero fíjate, esta es la diferencia. Nunca, escucha, nunca des para recibir. Esa es la motivación incorrecta. Tú sabes quiénes reconocen y ya no dan por el hecho de que quieren recibir. Son aquellos que tienen revelación del pacto de Abraham, de aquellos que han reconocido: soy bendecido para bendecir. No se da con el motivo de recibir. ¿Tú sabes quién se encarga de eso? Dios. Dios es el que se encarga de sustentarnos y de darnos, no tú. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dar. Entonces Dios ve nuestro corazón. Por eso dice, ¿cuántos conocen esta escritura? No des por necesidad, ¿y qué más? Ni por tristeza, porque Dios ama al dador, que dice chijí, chijá. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Chijí, chijá. El dador alegre. ¿Sí? Porque yo soy un dador alegre. El hecho de que yo sé que yo soy bendecido para bendecir. El hecho de que yo doy mis diezmos, mis ofrendas. Si hay un llamado, yo doy porque yo soy bendecido para bendecir. Y ese gozo está ahí. ¿Están conmigo, iglesia? El apasionado y hambriento, escuche, no le roba a Dios. ¿En qué nosotros le robamos a Dios?
diezmo y ofrenda. El hambriento y sediento reconoce que su diezmo no es de él, es de Dios. Las ofrendas al alfolí para que haya alimento en su casa. Personas que están hambrientos y sedientos no luchan con esto. Yo me acuerdo, si la pastora y yo no estábamos o estábamos de vacaciones o lo que sea, ¿cuántos saben que eso no detenía mi diezmo en la casa de Dios? Es más, si yo sabía que yo iba a estar de vacaciones, estoy hablando de mi iglesia en Puerto Rico, ya yo dejaba, si iba a estar fuera. ¿Por qué? Porque yo soy bendecido para bendecir. Y yo, el hecho de que yo esté fuera no quiere decir que no esté en la casa de Dios, por la razón que sea. Le voy a robar a Dios. ¿Están conmigo? Esto es importante. Nunca dejamos de ser lo que somos. Somos dadores, alegres. Y eso revela el hambre y sed de Dios. Si tú te vas de vacaciones, cuando tu empleo, tu compañía te da el cheque, te quita los taxes, te quita las contribuciones, ¿sí o no? No importa si estás o no estás. La casa de Dios somos dadores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otro punto importante. Wow, es que tengo tanto aquí. Vaya conmigo al Salmo 37. Diga, soy un dador y siempre lo seré. Eso es algo que te lo puede añadir a sus proclamaciones. Como podemos decir, Padre, gracias porque yo soy un ganador de almas, de vidas. Lo que dices, lo que digas, si no está hecho, será hecho. Le dije Salmo 37. Wow. Versículo 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia, que dice aquí, que mendiga pan. Mira lo que dice. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Diga hijos, diga nietos, bisnietos, generaciones son bendecidas. Somos dadores alegres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Wow, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Gracias, Espíritu Santo. Hambre y sed. Juan 7:37.
Yo creo que con esto vamos a cerrar. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿cuál es la invitación que hace Jesús? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versión ampliada dice, ahora en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritó en voz alta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, el que se une a mí, el que depende de mí, el que confía en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos. ¿Cuántos se acuerdan de la Escritura que comenzamos? 2 errores, 2 pecados. ¿Cuántos se acuerdan? Me dejaron a mí fuente edificaron para ustedes cisternas rotas. Así que Jesús nos hace la invitación. Dice, el que tiene sed, ven, bebe. ¿Cuántos dicen sí a esa invitación? La necesidad de beber diariamente de la fuente de agua viva. Escucha, no está lejos. ¿Dónde está esa fuente de agua viva? Dentro de nosotros, cuyos ríos corre en nuestro interior. ¿Por qué dice río y no dice lago? Porque los ríos corren, los lagos se estancan. Es vida eterna. Ríos de agua viva. ¿Y qué hace ese río? Correr. Ahí te lo dice. El que cree en mí hace el río correr. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mucho más, pero con eso lo dejo. Con eso lo dejo. Con eso lo dejo. Con eso nos ponemos de pie. Con eso nos ponemos Dios. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.